Una flor, en todo su despliegue de colores, en su generosidad de aroma, en su elegancia y exquisitez, no es sino el brote espontáneo de la calidad del ser interno de la planta que le da vida. Antes que la flor apareciera, ya existía su esencia. Antes que sus pétalos se abrieran sonrientes al sol, ya existía la flor en el interno silencio. Vemos flores, pero estas no existen por sí. Son explosiones de vida interna manifestando al interior lo que la planta ya es. En el ser humano, son los actos que manifiestan su calidad de vida interna los que expresan aquello a lo que éste está apostado. El hombre puede vivir como un simple animal razonador, para su propio beneficio, o ser parte del ritual de la vida, una única y total, un ser de luz cuyos actos manifiestan su esencia. Para este último, cada acto es una explosión de conciencia, una manifestación externa de la vida interna, un brote de color y aroma que embellece al mundo. No es el dinero, ni el éxito, ni el poder. No es el reconocimiento ni la aceptación social lo que mueve al hombre pleno. Estos, por la calidad de sus actos, casi siempre vienen en consecuencia. Lo que lo mueve es la conciencia de ser uno con el ser, de que su acción es el acto del universo concretado y manifestado en la acción del hombre. Es el deseo de encarnar las virtudes propias del humano, sin pretensión alguna de ser grande, pues ya lo es simplemente por ser lo que es. Y no es que el hombre sea grande por ser hombre, es tan grande como el gusano, como la piedra, como la planta. Cuando manifiesta como estos la forma de ser que tiene el universo de sí en cada una de estas formas, es muy inferior al hombre de estos seres cuando se apropia de sí o del mundo que lo rodea, cuando el fin de sus actos es su propio beneficio, cuando sintiéndose importante se separa del resto del mundo. El hombre es grande cuando se sabe pequeño, igual que cualquier otra manifestación de la conciencia del universo. Cuando esto es así, él sabe que su forma de manifestar la conciencia del cosmos es siendo consciente de que es manifestación de esa conciencia, y en esto radica su grandeza, que no es suya, sino de la manifestación y de aquello que es manifestado. La persona tiene que desaparecer para dejar aparecer al hombre, al ser de luz. Luz, viento, armonía, silencio. Cada acto, el cotidiano, el de todos los días, trabajar, comer, andar, descansar, bailar, bañarse, hacer el amor. Cualquiera tiene para el hombre, o debería tener, un carácter sacro. Participa de la savia que vivifica al cosmos. Es un espejo, una imagen clara y limpia de un mundo superior. Esto es plenitud. Pondremos como ejemplo y en primera persona la siguiente historia. Un hombre maduro, que no es mi padre ni abuelo, porque ellos no lo hubieran dicho, me dijo un día, hace años, que la felicidad no existe. No le creí, pero me pareció interesante su afirmación porque él no parecía ningún desdichado. De entonces acá lo he analizado y más que eso lo he observado en los comportamientos, en los ajenos y en los míos. He vivido momentos de alegría, los he vivido de euforia, he pasado por la dicha y la paz, he experimentado la tranquilidad. Pensaba que eso era felicidad, pero me he dado cuenta que después de estos momentos he vuelto a mi estado normal, de preocupación por mi negocio, por ganar dinero, por cumplir con algunas obligaciones, por zafarme de otras. Mi mente ha vuelto a ocuparse por resolver problemas en el empleo, en la familia, por dar gusto a mi mujer o por librarme de sus bravatas, por el éxito de mis hijos en la escuela, por el mío. He ido a las fiestas, me he divertido, he compartido risas y carcajadas con hijos y con amigos en fechas memorables. He estado con mujeres, he viajado, he gustado de la aventura. En palabras de ese hombre, he sido angustiosamente feliz. No puede ser, me he dicho, que a lo que llamo felicidad no sea sino evasión. Decidí entonces llevar un recuento de mis momentos de felicidad y de angustia para analizarlos posteriormente. Un trabajo que requirió gran esfuerzo, pero que me apasionó por los resultados. Así anduve durante meses y meses con fichas de papel en el bolsillo.
en las que fui anotando minuciosamente, de acuerdo a un formato que elaboré, las circunstancias de mis vivencias y mis sentimientos. Con dichas fichas pude trazar una curva de felicidad que, más que una curva, era una serie de picos hacia arriba con una mayor cantidad de picos y valles hacia abajo, un sube y baja, una serie de abruptas oscilaciones entre el entusiasmo y la depresión, el optimismo y el pesimismo, la euforia y el desánimo. Como si un perro persiguiera a un simio en una rueda de la fortuna, la angustia perseguía a la paz, la ira al contentamiento, la ansiedad a la alegría, la depresión a la fuerza, siempre a merced de las circunstancias, siempre había culpables y siempre existían justificaciones. Pero no quería aceptar mi derrota. Busqué entonces por otros caminos. Decidí hacerle caso al consenso social y empecé a adquirir satisfactores como los que abundan en los anuncios publicitarios en la televisión. Compré carro elegante y residencia. Tuve que comprar muebles y hube de buscar quién decorara mi nuevo hogar. Contraté personal para mantenimiento de la residencia, para interiores, para jardines, para la alberca que nunca utilicé. Demasiada casa para mí solo, divorciado. Busqué una mujer joven, guapa y elegante. Se llenaría mi casa de amor y alegría. Tendría nuevamente hijos, habría calidez. Ella se encargó de multiplicar la lista de necesidades. Yo me dediqué con mayor ahínco a generar recursos económicos. No tenía tiempo de disfrutar ni casa ni compañía. Reducidos tiempos con mi mujer, escasos con mis hijos. Empecé luego a programar paseos y viajes en familia. Siguió brincando la curva de la felicidad. Se incrementaron los egresos, lo que me parecía adecuado, pero también los conflictos y la fatiga. Mis ausencias hicieron crecer el deseo de la culpa y, con esto, las necesidades materiales pretendieron llenar el vacío. Y el vacío propició exigencias y reclamos y estos, a su vez, desmotivación y distanciamiento. Durante estos años continué con mis fichas y mis anotaciones sobre la felicidad. Aquel hombre que no era ni mi abuelo ni mi padre, había dicho, además, que la felicidad era un concepto con el cual se manipulaba a la masa. Algo así como la zanahoria frente al burro para hacerlo caminar. Compre, adquiera, invierta, tenga, posea. Así logrará la felicidad. Me refugié en la religión. Mi angustia, mi vacío, los convertí en inversión para la otra vida. Hombre de bien y hombre de éxito. El cuadro completo. Y después el cielo. Mi angustia, mi ansiedad, mis preocupaciones, seguidos de picos de bienestar en la gráfica, no cambiaron. Mi ofrenda no me transformó, solo se aumentó el volumen en mi cartera de bonos canjeables por dicha eterna después de mi muerte. ¿Es esto felicidad? Consulté y me dijo que se trataba de amar. Busqué hacerlo, pero nunca me dijeron en qué consistía realmente la práctica del amor. Sobre todo cuando mi mujer se pone histérica o cuando mis hijos me acusan sin razón o cuando mis empleados abusan o cuando yo estoy indispuesto o deprimido. La felicidad no existe, me digo en diálogo interno un día mientras conduzco mi vehículo. Una familia angustiosamente feliz. El tema se me ha hecho obsesión. Decido comunicarme con aquel hombre simplemente para conversar al respecto. Mientras busco su número telefónico en mi vieja agenda, coloco en el piso de mi camioneta mi tesoro, el paquete de fichas sobre la felicidad que hoy traigo conmigo y dejo la puerta abierta mientras me dirijo a hablar por un teléfono público. Los celulares no existían aún en el mercado. Mientras hablo para fijar una cita, veo con asombro que un perro ha entrado al interior de mi camioneta y tiene levantada la pata justo sobre mis fichas. Me olvido de mi intento y corro a espantar al animal. Solo escucho, como un susurro lejano, que el teléfono musita la palabra plenitud. Pero ya no importa. Importa mi ira, ese perro. La respuesta a mi búsqueda está en mis fichas, mojadas. El can salió y corrí tras él gritando maldiciones como un loco. Mi trabajo de años mancillado de esa manera. Nunca le di alcance.